de ese gran hecho que sucedió después de Cristo. Y también se dice de que Pablo escribió eso estando en su gran avatar, viviendo lo que estaba viviendo porque estaba preso, ¿verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta en el texto y lo leemos con detenimiento, espérate, hola, ¿cómo estás? ¿Sigue? Saluda. Buenas, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. ¿Cómo va la clase? Bien. Estamos Bien, pero esperándola. siéntate para que saque la trajiste la Biblia. Ah, bueno. Bien. Entonces, yo voy a invitar a César aquí porque Si metes a César se daña esta vaina. lo quieren que. Pobre, lo quieren que. Ahí está. Ya. Estoy Bueno, grabando, ¿no? ahora estamos- Estoy grabando la clase, Gilbert. ¿Cómo Gilbert, dice Eimer? estoy grabando todo lo de la pantalla Amén. en video. Que me están grabando y después que me graben, yo voy a cobrar por los derechos de autor. Bueno, Bueno, búscate este versículo, Filipenses 4, 6 a 9. Mire, vamos a leer bien el texto y vamos a entender. César, te repite en la combo. Porque es que está como lentísima, sí, está rara. No, no, Yo te lo dije, que apenas iba a entrar César, esto se iba a poner raro aquí. no vamos para adelante. Mira, entonces, dice Filipenses 4, 6 al 9. Vamos a avanzar porque la idea es llegar a la conclusión de las cosas. Por nada estéis afanosos, sino que han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Espérate un momentico ahí, espérate un momentico. Vamos a colocar aquí las palabras clave. Pensar, pero entonces hay que pensar lo bueno, ¿no? Pensar lo bueno. Vamos a colocar aquí afán. Afán, por nada estéis afanosos. ¿ok? Filipenses 4, ajá, en adelante, hasta el 9. Se lee de nuevo. Ustedes escuchan a María Pilar. Sí, Muy bien. Dale, pues. Por nada estéis afanosos, sino que han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón, hay que pensar en paz, en fe, en positivo. O sea, ¿por qué te afanas? ¿De qué te afanas? Si los pensamientos, ¿ciertos? Deben de estar siempre en el corazón, como Cristo Jesús, en la paz del Señor, en la fe, ¿cierto? En la esperanza y en la cuestión positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona afanosa siempre le salen las cosas mal, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, Honesto, justo, amable. ¿Qué más todo le... lo que es buen nombre, Ajá. si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, ¿qué es lo que nos dice Pablo ahí? Que pensemos positivo, hermano, que pensemos en lo correcto, que pensemos en las cosas bien. Seguro. ¿Sí viste lo que nos dice ahí? Pero esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser. No lo hagamos porque tengamos que portarnos bien o porque no nos portemos mal. El pensar positivo tiene una razón de ser. ¿Y sabe cuál es la razón de ser? Miremos el contexto de lo que pasaba con esa iglesia de Filipo. Ellos estaban viviendo una situación también
donde Pablo al momento de escribirles, en unos momentos eran exhortados y en otros momentos era bastante fatigoso dándoles duro porque ellos no estaban haciendo las cosas como eran, ¿verdad? Entonces, la persona o nosotros que nos las pasemos pensando siempre en lo malo, ¿qué nos va a venir? Lo malo. Malo. Piense siempre en lo bueno, positivo, ¿verdad? Una Piense pregunta. positivo. Ahora, mire lo que pasa aquí, pero ¿por qué Pablo nos decía eso? Una No pregunta. solamente porque es que al dejarlo así, al hablarlo así, solamente queda como una jerga evangélica. ¿Cierto? Sabe que los pensamientos, no sé qué y tal, pero no sabe por qué. Vamos al trasfondo de las cosas. Démonos cuenta por qué se llegaba a ese asunto, por qué se llega al aspecto donde tiene que ser, oye, ¿sabes qué? Pensar lo bueno. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo le digo, mire, aquí el asunto no es que solamente sabe que usted piense lo bueno y lo ya. Por eso, mire, ahí es donde yo voy. Todo Pensar ese lo bueno concepto, en oración. ¿cómo dice? Pensar lo bueno es en oración, como dice ahí. No. El pensar lo bueno quiere decir en todos los aspectos de su vida. Mire, la oración, Viviana, para que sepas es lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando, esto se llama oración, oratoria. Es lo que estamos haciendo aquí. Oración viene de oratoria, oratoria es hablar. Ujú. ¿Verdad? A medida que yo me estoy conociendo contigo, mejor estamos hablando. No. Lo mismo pasa con esa persona con quien tú le vas a orar. A medida que tú lo vas conociendo, a esa persona mejor le vas hablando. ¿Ya? Pero sí da, en la punta del objetivo es que pensemos lo bueno, pero vamos al hecho del por qué. Vamos al hecho del por qué. Mire, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Aquí que yo me voy al astronauta, César, que la luna llamando a Marte, la Tierra llamando a Júpiter. ¿Ah? Ahí me llevan, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Y la conexión que existe entre lo que llamamos espíritu y el alma a tu cuerpo es a través de los pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos, ¿cierto? ¿O no lo dicen Proverbios? Vamos a Proverbios para que vean. En Proverbios creo que dice así. ¿Escucha él? Pero yo lo ¿Quién? busco aquí. La señora que viene acá. Y en Proverbios dice así, No. para que vean. En Proverbios. Porque es que si le decimos con la Biblia, Sí, pero como esa que mejor. está Mira cómo lo dice en divorciada. Proverbios. Sí. En Proverbios dice, Proverbios, busca en Proverbios, busca la palabra clave que dice ahí, que así como son los pensamientos, tal es el corazón de esa persona, corazón, y busca la palabra en Proverbios, corazón. Corazón, ¿Cómo? Dios. Corazón, la palabra corazón y busca la palabra donde dice Proverbios, que tal es el corazón de una persona, así es. Ya te vas. Si tú te vayas, estamos un por Eduardo. Ya lo encontraron. Proverbios cuánto. Primero busquemos ahí Eduardo pasó uno, pero no es, ese no es, ese es uno, pero hay uno que dice directamente, tan él es, así es él.
Proverbios 14:10. ¿Cómo dice? No, estoy mirando acá en la concordancia para que alguien lo busque. Ok, busca el Proverbios 14:10. Ay, No. corazón conoce la amargura Por del tanto, son los pensamientos. Dice el proverbio, conoce la amargura que está en el Proverbio 14 no, dice, por tanto, así es, son sus pensamientos, por tanto, así es él. Busca la palabra pensamiento. Pensamiento, busquen pensamiento. Así es su corazón. Vea, el tema es que yo sé que dice pensamiento. No, pensamiento. Busque pensamiento. En Salmos dice que sale. Pensamiento, ¿ya lo encontraste? Está en Salmos, en Isaías, en Mateo y en Hechos. Eduardo, pensamiento. Ese que dice de Proverbios 23:7 habla, por cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Ay, Ese. sí, ahí te lo puse desde hace rato. ¿Dónde me lo pusiste? El primero dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ese es lo que estamos hablando. Sí es. 23:7. Lo que pasa es que la Biblia que tiene Eduardo es una Biblia que busca más rápido que la de nosotros. Sí. Entonces, Ese Dime. fue el David. por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire que hay un punto. Luego dice cómo acciona, cómo come y bebe. Te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, mire, aquí el tema es que los pensamientos, sea lo que sea, tienen que ver con nosotros o con usted. Lo que usted piensa es usted. Si usted está pensando algo o está pensando en hacer algo, tiene que ver siempre con usted. Lo que usted piensa, eso es usted. Por eso que Pablo, al momento que está explicando lo que está diciendo en estos primeros versículos, le está diciendo siempre piense positivo. Porque si usted piensa siempre positivo, lo correcto, por tanto, ¿qué es lo que vendría haciendo usted? Lo bueno. Pero eso a veces suena muy chévere y muy bonito en lo que usted puso. El tema es que usted sepa pensar lo correcto y lo bueno en el proceso en el que esté viviendo, en la circunstancia en la que esté. Ahora sí, porque es que nosotros no somos angelitos y andamos ahí con arpitas. Nosotros la vivimos todos los días. Nos enfrentamos con la batalla y no falta de mandarle un puño santo a cualquiera por ahí. ¿Cierto? El tema es que después que usted conozca de estas cosas, sepa usted guardar el pensamiento, guardar sus pensamientos, enfocarlos en el momento de la situación y el proceso en el que esté viviendo y pensar correctamente para evitar consecuencias de lo que está viviendo. La mayoría de las veces, cuando empezamos a pensar correctamente, estamos evitando fracasos. Pero cuando empezamos nosotros a desenfocar el pensamiento y no pensamos como debemos de pensar, teniendo ya la mente que Dios Cristo, vamos a una catástrofe. ¿Cuáles serían los pensamientos buenos? ¿Cuáles serían los pensamientos buenos? Sí. Vamos a volver a leer Filipenses. Vamos a volver a leer Filipenses. Vamos a volver a leer. Y lo cogemos uno por uno.
para darlo de acá. Ah, sí, Filipenses 4 a la adelante. Eso ya se ha pasado. Por ahí está en la bolsa. Oiga, mire, primero habla claramente, por nada se estéis afanosos. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Sino que vuestras peticiones, sus peticiones, sean conocidas delante de Dios con toda acción y gracia. O sea, lleguemos con esa acción de gracia sin ninguna espera y lleguemos a la petición. ¿Qué más dice? Claro, porque es que mientras que te están enseñando, cierto, que Jesús es un cajero automático, ¿cuál es tu pensamiento al momento de llevarte tu petición? ¿Cuál es tu pensamiento al momento que tú estás pensando que solamente pídele al Señor, que entre más tú le des, el más te da? ¿Cuál es el pensamiento con que tú vas a ir a orarle al Señor? ¿Sabes? Por eso es que hay que saber conocer las cosas como deben ser. ¿Ves? Entonces, con esa paz es que nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque nos están trayendo una salvación. Yo no tengo por qué estar esperando cosas que regresen. Se está escuchando mal, no sé a dónde es. Yo no fui. Ah, fue. Ahí, Ya. Listo. Entonces, vienen. El problema es que nosotros debemos tener pensamientos. Lo que pasa es que está pasando algo, hay retorno. Sí, ¿quién tiene retorno? Alguien que tenga los altavoces activos. Alguien tiene los altavoces activos y entonces. Ya. Mire, nosotros debemos conocer de Jesús, ¿cierto? ¿Sí o no? A través de su escritura y todo lo que dice ahí la Biblia. ¿Y para qué? ¿Para qué yo conozco a Jesús en la escritura o en la Biblia? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Si eso no me lleva a mí, todo esto no me lleva a mí a un cambio, pues yo no estoy haciendo nada. ¿Verdad? Porque hay personas que no, sin conocer a Jesús, sin conocer la Escritura y sin conocer lo que llamamos Biblia, son sanas. Son sanas. Y no son creyentes. Entonces, el hecho aquí es que muchos que conocieron a Jesús traían un pensamiento tan distorsionado y al momento de conocer a Jesús empezaron a tener la mente de Cristo, porque el pensamiento de esto lo estoy relacionando yo con la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Lo que piensa esa comunidad, es ese colectivo. Y el pensamiento de la mente de Cristo es la obra. El pensamiento de la mente de Cristo es lo que se ha volcado a hacer o hacerse en este concepto de la salvación. Jesús, salvación, conozco yo a través de la Escritura. ¿Quién es Él? Por lo tanto tiene que haber un cambio. Mis pensamientos tienen que ser otros. Y si mis pensamientos, como está diciendo Pablo ahí, que sea todo lo bueno, todo lo que traiga paz, todo lo que sea honesto, todo lo que está diciendo Pablo ahí, todo lo que sea honesto, bueno, voy a pensar así. Pero eso no quiere decir que usted se volvió santo, porque vuelvo y le repito, todo esto, al momento de conocerlo, no es una fórmula mágica. Esto hay que vivirlo. Y ¿sabe cómo se vive? Cuando usted verdaderamente está en el afán del día, en la situación, en los avatares del día, en la confrontación con tu prójimo. Ahí es donde se vive esto. ¿Verdad? Entonces, si ya yo lo conozco, como por qué yo voy a dejar, ¿qué es lo que pasa? Si los pensamientos soy yo, y todo pensamiento que yo haga tiene que ver conmigo, por lo tanto me va a afectar a mí, para bien o para mal,
Yo no tengo por qué dejarme manejar del pensamiento. Yo tendré que llevar a cautividad mis pensamientos para yo poder manejar mis pensamientos. No el pensamiento manejándome a mí. Y me dejo llevar por el pensamiento. Un ejemplo de Un ejemplo. Mire, y lo voy a dar bíblico. Sí, yo lo voy a dar bíblico. Busque donde dice sacrificio vivo. Ok. Busque, pero es que ese es con otro contexto. Busque. Pero el pensamiento. Romanos Sí. 12:1. Mire, pero ¿cuál pensamiento? Ellos hablan toda forma de conocimiento de lo que sea, claro, cierto. El pensamiento que tiene aquel que está trayendo lo que conoce y lo ha tergiversado. La misma cuestión de la sabiduría. Pero dice aquí Viviana, ejemplo está en sacrificio vivo. ¿Cómo dice? Busque donde dice piedra. Romanos 12:1. ¿Cómo dice? Léelo tú que tienes voz así como de trompeta. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero lee de antes. Pero si ese es el 12, oye. No, lee donde habla de la piedra, desde piedra viva. Piedra viva, Ah, ya va. piedra viva. Viviana, este es el ejemplo, se lo voy a dar bíblico. Primera de Pedro 2:5. ¿Cómo dice? Ya va. Primera de Pedro, ¿Cómo dice? Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién Vosotros es ese? tam- ¿Quién Jesús, es ese? Jesús. Bueno, entonces, Jesús lo colocan ahí como una piedra viva, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Viviana. sí, Ok, sigue Eduardo. Dice, vosotros también como piedras vivas, Ok, edific- entonces, mire lo que dice. Vosotros también como piedras vivas, ¿quiénes son vosotros? O sea, nosotros. ¿Cierto? Nosotros nos están colocando igual que Jesús, como piedras vivas. Ya ves. ¿Qué más sigue diciendo? sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer Entonces nos hablan de casa espiritual. Pero ya cuando decimos casa espiritual ya nos vamos enseguida al concepto ese que allá es donde están orando, allá donde están metidos, no sé qué. ¿Cierto? Casa espiritual, seamos una casa o un cuerpo con conocimiento de arriba. Ah, bueno, entonces coge. Eso es lo que están diciendo ahí. ¿Qué más dice? Cuando dice la dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Bueno, sacrificios espirituales. Entonces, mire dónde viene el ejemplo, Viviana. Si de pronto llega un cliente suyo, y ese cliente que llegaba ahí, usted lo atendía, y usted, en la deshonestidad del cliente, le hacía un trabajo como no era, pero se ganaba el billete, usted no está haciendo sacrificios espirituales. Pero todo eso, al momento de antes de hacerlo, ¿qué pasó? ¿Lo pensó? ¿No lo pensó? ¿O usted actúa sin pensar? Usted primero lo pensó. a veces sí. Ahora me viene el cliente, fulanito, y usted tiene billete, y ese lo voy a atender así, me voy a ganar tanto. ¿Ya vio? Ya lo pensó. Entonces ahí no hay honestidad. ¿Qué sucede? Que ese accionar, al momento de hacerlo, le trae consecuencia a usted. Esto es una suma de cosas. Eso no quiere decir de que mañana te caíste en un hueco. No quiere decir no, sino que eso trae una consecuencia, un resultado. Ya, no más. Pero ya usted pensó deshonestamente con el cliente. ¿En qué va a terminar tu negocio? En que
te van a llegar más clienticos, pero si sigues actuando deshonestamente con los clienticos, más de uno se va a dar cuenta y va a dejar de ir a tu negocio. Ya. Simple y sencillo. Entonces, ¿qué? Te tiraste la bendición tú sola. ¿Ya la viste? Entonces, ¿sabes que yo no voy allá porque es que yo voy allá y no veo la eficiencia del trabajo que me hace esta señora? Entonces ya la persona va buscando dónde beneficio. Y eso es espiritual. Y aunque lo pongan como lo quieren, pero eso sucede. Es un concepto verdaderamente de que si su futuro, usted entendiera que si usted pensara hoy en lo bueno que le pasa todos los días y en lo bueno que le está pasando en este presente, su futuro es diferente. Eso no quiere decir que no estemos viviendo avatares. Eso no quiere decir que no estemos viendo dificultades. Eso no quiere decir que no estemos pensando. A veces no estamos pensando bien, pero ¿cómo hacemos? Empecemos a actuar. ¿No sabes qué? Yo como por qué y haga sacrificios espirituales. Mientras que yo pensaba antes cómo estafarte, ya no te estafo. Sacrificio espiritual, paro. No. Eso se llama, entonces, dejando de hacer. ¿Sabe qué es dejar de hacer? ¿Sabe qué es dejar de hacer? Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de actitud. No es porque, Señor, yo me arrepiento aquí, ya no. El arrepentimiento es que ya usted venía por este camino así, hacia aquí, y usted ya se devolvió, no, ya no va para allá. ¿Ya? ¿Oí qué pasó aquí? Se cayó. Ahí estoy. Ah, bueno. Entonces, ese es el arrepentimiento. No tiene otra. Entonces, el pensamiento tiene mucho que ver, pero el problema es que el pensamiento, o como nos lo enseñan evangélicamente, no nos deja ver la trascendencia de las cosas. No nos deja ver. Ya. Un pensamiento que tú hagas repercute enseguida en ti, porque tú sin pensamiento no eres. Entonces eres tú. Ya. Así de sencillo. De una. Eso es lo que somos. Miremos lo que dice Filipenses 2:21. A ver. ¿Quién lo lee? No todos. ¿Quién lee Filipenses 2:21? Porque cada quien busca lo que es lo suyo. ¿Cómo es eso? Cada quien busca lo suyo propio, no lo que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es en Cristo Jesús? Acuérdense que en Cristo Jesús se llama la unidad. Eso es en Cristo Jesús. Lo que yo estaba diciendo ahora días. Primero, la fe. Segundo, que conozcamos a Jesús, el único Hijo verdadero. Tercero, ¿cuál es la otra? ¿Quién me acuerda? Tercero, que seamos un varón perfecto. Y cuarto, que tengamos la plenitud del Señor. La fe, que tengamos unidad, una sola visión. Eso es en Cristo Jesús. Cuando usted da la palabra Cristo, este es el colectivo, cuerpo de Cristo. Entonces, si usted ve Jesucristo, Jesús es el gerente del cuerpo de Cristo. ¿Ya? El hombre, el chacho, pero siempre eso trabaja en unidad. Eso no trabaja en otra cosa. Por eso le estaba diciendo, mire, desde que usted empieza a ver la Biblia, el uno actuó como quién, como Elohim, ¿sí o no? Actuó como Jehová, ¿sí o no? Actuó como Jesús, ¿sí o no? Actuó como el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es una sola unidad. Y en esa misma unidad la que tenemos nosotros, una entrada al mismo Espíritu, ahí donde nos están llevando a que seamos unos solos por ahí.
Es más, aquí, entre estos dos, aquí dijo, yo soy el que soy, no dijo nombre. No te expliqué. Cuando él se le presentó a Abraham, a Moisés, los 24, los 4 seres vivientes. Cuando él se le presentó, ese fue Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, fue Moisés. Moisés, Moisés ya después se le presentó como Jehová. Antes se le presentó a Jacob. sí, pero fue Moisés el que le dijo, ese soy el que soy. No, Está en mire. Deuteronomio. No, mire, Lo que dijo, mire lo que ¿cómo pasa. me Aquí, presento? mire, ¿quién está hablando ahí? Dios. Bueno, mire, con Abraham empezó la cuestión. ¿Sí o no? No, señor. Espérese, con Abraham empezó la cuestión. Y le dijo, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y camina para donde vas a caminar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego viene Isaac. ¿Cierto? Luego viene Jacob. ¿Verdad? De aquí para acá, hasta después que se le reveló a Moisés, ahí dijo, yo soy o el seré. Pero ¿por qué se lo dijo? Porque ya sabían que aquí iba a ser la burla, la risa. Porque quizás se llama la risa, ese se traduce así la risa. No. Es un accionar de Elohim. Elohim cambiaron de rumbo porque ellos traían un plan y al momento que llegaron donde Jacob, cierto, oye, ¿y a quién se les presentó a esta gente? No, ellos tienen un tal, yo soy el que soy un seré. No era Jehová. Entonces, en Isaac se llamó la risa, porque ahí Elohim se rió por cambiarle el plan a Satán. Aquí, si ahora no sabes dónde estoy, quiénes somos nosotros, porque cada vez que se le presentaban a cada quien que nosotros somos los dioses, que somos no sé qué, ahí estaba Satán. Porque aquí dice, y en Isaac será llamada la descendencia. Este man aquí, la traducción es risa, porque se llama risa. ¿O porque se llama risa? Ya de aquí para acá, muchas veces, ya después, en un determinado, al principio se le presentó a Moisés como era, como yo soy el que soy. Después ya le dijo quién era. Por eso Moisés dice, escucha Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué se llama risa? Gilbert. Claro, no, o sea, dice, en Isaac será llamada la descendencia. En Isaac será llamada la descendencia, pero le dice que la traducción en hebreo dice risa. ¿Por qué? ¿Por qué risa? Es risa por lo que estaban haciendo los Elohim y Jehová con el plan de Satán. Le cambiaron el plan. Pues ya no se le presentaron a los demás como eran. Estamos hablando que se le presentó como yo soy el que soy el seré. Ya ves. O sea, ellos al momento de presentarse o a seguir el plan, mientras que Satán buscaba aquí en Babilonia, ¿cierto? Y buscaba allá donde supuestamente estaba el accionar, ellos estaban haciendo otra cosa aquí. ¿Ya ves? Por eso te das cuenta que quien construyó, hay uno que le dice Nimrod. ¿Delante de quién? Tenía inconvenientes. Era como ellos. Y fue tan grande que empezó a coger y a construir naciones y cosas por ahí. Ahí dice las naciones que construyó. ¿Y de dónde construyó todas esas naciones? ¿Quién le dio todo ese poder?
¿cierto? Le dieron todo un poder. Entonces, mientras que la opresión del sistema satánico estaba en donde ellos pensaban que era que se estaba ejecutando el plan de las alturas, le cambió. Le cambió, por eso dice, en Isaac será llamada su descendencia, pero cuando la traducción tú la lees, la risa. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de los pensamientos, volviendo al tema de los pensamientos, si nosotros lo analizamos en el contexto evangélico, no vamos a tener la comprensión que debe ser. Si estás sabiendo que todo lo que tú actúas o haces, ese pensamiento, tu pensamiento va a tener un efecto, así como lo presentas, ese pensamiento tendrá un efecto, puede ser exitoso o un efecto nefasto en tu vida. Por eso Pablo le explica a los filipenses, pensar lo honesto, lo bueno, lo de buen corazón, que está diciendo. Pero vuelvo y repito, eso no es una fórmula mágica, porque nosotros no vamos a lograr tener tantos pensamientos, porque hay veces que nosotros no vamos a querer pensar bien de una persona si me ha hecho daño. Fíjense, ¿cómo hacemos? Ahora, hay veces que suceden cosas como estas. Hay un amigo que tiene un problema, ¿verdad? Y usted, a ese amigo, teniendo el problema, usted le da el mejor consejo del mundo. Y ahí usted se vuelve sabio. Y le dice, ¿sabe qué? Este problema que tiene, lo tiene por esto y por aquello y por aquello. Y la milita le da el consejo. Y le funcionó a él. Pero cuando tienes tú el problema, lo que tú le dijiste no te funciona. ¿Qué pasó? ¿Fíjate? Como complicado. Así, porque no, si yo le dije a él, o a mi amigo, a mi hermano, le ayudé, le aconsejé en su situación, y por qué yo no logro lo mismo que yo le dije a él, y yo tengo el problema. Entonces ahí es donde tiene que uno manejar el pensamiento, Que a mí no me funciona en el proceso. El tema es en el proceso. Cuando tú estás viviendo el proceso, tu pensamiento tiene que ser fijo en el objetivo, no distorsionarse. Eso es lo que hablaba Pablo a Filipenses. Ustedes dejen de estar pensando que si fulano está, si no está haciendo no sé qué, si está, ustedes están pensando. Ustedes enfóquense en las cosas de Cristo Jesús. No dice que así como es en toda oración y en toda petición, ustedes enfóquense pensando lo bueno, no pensando, o sea, le voy a orar a Jesús pensando mal. Ya lo ves, o sea, dejen de estar, enfoquen los pensamientos, o sea, es decir, muchas veces canalicen sus energías, hermano. El equipo No le escuchamos la última parte. no hace parte del equipo. El que venga con la misma convicción, si no hacemos parte del equipo. Llegó Eduardo, llegó César, Eduardo. Ajá, entonces, ¿qué le pasa a César? ¿Ah? Viene cuando quiere. Sino que venga en la misma convicción, eso es lo importante que debemos tener. A ver, ¿qué dice Filipenses 1:28 al 30? A ver, ¿qué dice por ahí eso? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque a ustedes les he concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oye, miren, vivan lo mismo que yo estoy viviendo. Analicen todo lo que yo estoy viviendo y lo que a mí me ha pasado. Que yo estoy ahorita preso. ¿Dónde estaba preso? ¿Tú sabes dónde estaba preso? Cuando le escribió eso a los filipenses. Vete a Hechos 28:30 y te das cuenta de estaba preso Pablo. A Hechos, vete a Hechos. ¿Cuánto fue?
¿Cómo dice? Filipenses, ¿cuánto fue ese? 1:28 al 30. Sí. Gracias. Hechos 28:30 y te das cuenta que estaba preso Pablo. Ahí dice que él duró fue 2 años en una casa. Alquilada. Sí, Sí, ahí dice, ahí donde estaba preso. que va, si eso no dice eso, man. Vete a Hechos 28:30, ¿cómo dice? Léelo. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. No, ese man no estaba preso. Mire, ya estaba en ese momento estaba la dictaminación que le había dado Nerón. Viviera como los Lul entonces. Sí, y si usted se lee toda la historia, se da cuenta que Pablo de ahí no podía salir y enredarse porque ya se había ido como de mártir porque Nerón ya lo había sentenciado. Gilbert, Dígalo, John Nelson está por ahí, ¿dónde anda? para que lo añadas. Conéctalo. ¿Lo hay, mami? Añádelo, añádelo. Pero aquí A ya está Gmail, conectado, sí, añádelo. pero no se ha conectado. ¿Cómo no? Si ya me dijo que sí. Mira, aquí lo veo conectado, ya lo vi. O sea que estaba preso entre comillas, ¿no? O sea, si salía, lo No, linchaban. pues ya estaba, ya el hombre estaba, el hombre ya era o sea, ya había tenido el juicio con Nerón, Sí. y él estaba ya en las últimas, ya sabiendo lo que se le enfrentaría. Y si usted lee toda la historia ahí, se da cuenta que ya Pablo ya sabía que iba a morir, y a un rey. Entonces tiene el computador ahí, y no busca Nerón un momentico y le dice Nerón y te dice que le que Nerón. Ah, busque. Eso lo revisa la carne, eso no. Izquierda. ¿Quién era Nerón? Ahí lo tienes. ¿Viste? ¿Viste? El hombre fue que le dio material al hombre. Ya le mandé la invitación, ¿qué dijeron? Sí, cuando tú te lees la historia, ahí tiene, ya había tenido juicio y todo. Ah, lo leí, tuvo juicio y tuvo todo, y uno se queda como asombrado. Todo esto lo vivió Pablo. ¿No? Ah. Mire, Pablo lo cogen y lo llevan yo digo mártir. ¿Qué es un mártir? Otra vez se está enfocando el sonido. ¿Qué es un mártir? Es un mártir, hermano. Ya usted quedó claudicado de Silvio. Muérase, mejor dicho, en lo suyo. No tiene más nada que hacer. Por eso quedó como un mártir. Ya, no tiene eso. Por eso Pablo quedó mártir después que tuvo el juicio con Nerón. No me dio la cárcel, él estaba ahí, pero ya entendía, pero ya no podía ser parte de nada de la sociedad porque tenía ya la gente encima esa y ya. Y enfermedades tras enfermedades, por eso Lucas, el médico gentil, lo atendía constantemente. Mire, es que el tema es que de pronto yo lo digo tan jocosamente. Usted me dice, ¿dónde dice el versículo? Pero es que el problema es que no dice así como yo lo estoy diciendo, tan en el contexto que yo estoy hablando. Porque uno lee un versículo aquí, lee un versículo acá, y de ese versículo vas entendiendo toda la historia. Unas cosas lo dice Lucas, otras cosas las dice por allá en cada una de las epístolas que él escribe. Porque date cuenta que él con ese combo de Mateo y Pedro, él no se escribía casi. ¿Sí me entiendes? Porque ellos eran un combo diferente a este combo de Pablo y Lucas. Gracias. Ya ves, ellos eran independientes, por eso muchos, hola John Lenson. No tiene audio. Bienvenido, Por eso muchos han sacado historia de que el verdadero evangelio es el que escribió Pablo, porque el otro es un evangelio judío.
Bueno, ¿y cuál era la Y profesión? de hecho- ¿Cuál era la profesión de Pablo? ¿Cómo dice? ¿Cuál era la profesión de Pablo antes de Milber. No escuché lo que me dijo Daimer. la Milber, ahí me oye. la profesión de Pablo antes de ser apóstol? ¿Qué hacía? Hombre, el madre era un doctor de esos libros de la ley. Milber, dígalo. Ahora sí, ¿qué más, hombre? ¿Cómo le va? El hombre era uno de Bien, los bien, duros. ¿cómo anda la cosa? Sí, John Nelson, bien, ¿Cómo? bien. Hombre, bien, bien, ¿qué? Dime, No escuches nada. ¿no me oyes? Sí, ya. Bien, mira, Ya, bueno, bien. mira lo que le digo. Pablo, tan conocedor de la ley, conocedor de varios idiomas, y tenía pasaporte romano, de Tarso, tenía varias ciudadanías. Era un hombre que ya era de buena alcurnia. Pablo no era cualquiera por ahí, mas sin embargo, ese grupito después del año 60 en adelante fue que empezaron los conflictos donde Pedro, Mateo y los que eran los que eran judíos, netamente de la ley judía, aunque Pablo era netamente de la ley judía, sino que ellos se pegaron mucho, diciéndole que Pablo venía de otro lado y que no sé qué, y cuando Pablo dice que él era un apóstol para ir a los gentiles, ya estos empezaron a tener problemas con él. Ya ves, y lo apartaron. Entonces, de hecho, Pablo muchas veces escribió, si yo también, porque fulano tiene derecho a tal cosa, tiene derecho a tal cosa, como yo no tengo derecho. Si yo también soy apóstol del Señor Jesús a los gentiles. Tienen derecho de tomar esposas. Quiere decir, cuando él lo dijo, quiere decir que Pedro y yo tenían esposa. Y le reclamó eso al Señor. Usted lo lee en todo el contexto de la Biblia, a veces que lo escribe Lucas, y a veces en la situación que tuvo Pedro cuando estuvo en la azotea esa. Ahí está haciendo retorno algo ahí. Está haciendo retorno algo. ¿Quién tiene retorno? Se escucha feo el retorno. Un poco. Daimer, es Daimer. No. Mira el complemento de todo que queda. No se escucha. Sigue mal el sonido, Gilbert. ¿Cómo dice? Sigue mal el sonido, no se escucha, no se entiende. No se entiende. Vamos a salir y volver a llamar. Bueno, Listo, hágale. ¿Y qué tocas con el traca?